Hola clase, vamos a empezar el tema 7 de proporcionalidad numérica. Yo voy a ir contando un resumen de las partes más importantes del tema, pero todo lo que os estoy escribiendo en este archivo lo tenéis en vuestro libro de texto. Vamos a empezar viendo o definiendo lo que es una razón. Una razón entre dos números A y B es el cociente de A y B. Fijaros que aquí vamos a empezar a ver que esto tiene una cierta relación con lo que hemos visto de las fracciones. La única diferencia es que lo que nosotros vamos a ver aquí son números reales, es decir, pueden ser números enteros o números decimales, mientras que en una fracción siempre son números enteros. Por lo tanto, toda fracción la puedo tener en cuenta como una razón, ya que es el cociente de dos números, pero no toda razón va a ser una fracción, porque puede tener decimales. Bueno, pues aquí hay una cierta nomenclatura. Y vamos a ver que la parte de arriba, lo que antes se llamaba numerador, ahora se denomina antecedente. Y la parte de abajo, lo que antes se llamaba denominador, ahora se llama consecuente. Y fijaros que no es una cosa conmutativa o no es una razón, no es un concepto conmutativo. No es lo mismo calcular la razón entre 10 y 2 que la razón entre 2 y 10. Fijaros por qué. Si nosotros calculamos la razón entre 10 y 2, es 5, ¿de acuerdo? Sería el cociente de 10 entre 2. ¿Qué quiere decir? Que 10 es el quíntuplo de 2. Mientras que si yo calculo la razón de 2 y 10, sería un quinto, ya que 2 entre 10, simplificando, como es una fracción, un quinto, o dividiendo 0,2. Quiere decir que el número 2 es la quinta parte de 10. Aquí hay un error que lo vamos a ir corrigiendo. Bueno, luego lo corregiré, porque todo esto que estoy pintando no va a apareceros en el archivo que tenéis en la clase. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo cómo podemos ver esto. Fijaros que esto se puede estudiar como si fuesen segmentos. Es decir, si yo digo que tengo un segmento de 2 y tengo un segmento de 2, 4, 6, 8 y 10, lo único que tenemos aquí es que el segmento de 2 está incluido 5 veces en el de 10. 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Es decir, que si nos vamos y lo dibujamos, el segmento 2 y el segmento 10, puedo decir que me ha dibujado aquí una pera. Puedo decir que el segmento de 10 es 5 veces el segmento 2, 1, 2, 3, 4 y 5, o el quíntuple. O puedo decir que el segmento 2 es la quinta parte de 10. Es decir, el 10, si lo divido en 5 partes, cada una de ellas vale el segmento de 2. Esto es lo que estamos viendo cuando vemos la razón o relación de dos números. Si continuamos con el tema, vamos a ver un concepto que se llama proporción. Dentro de lo que es una proporción es la igualdad de dos razones. ¿De acuerdo? En la igualdad de dos razones decimos que los números A, B, C, D y además en este orden forman proporción si la razón de A entre B es igual a la razón de C entre D. Es decir, si la razón de estos dos primeros, A partido de B, es igual a la razón de estos dos segundos, C partido de D. Y además aquí se va a cumplir siempre una propiedad, y es que el producto de extremos, los que están en azul se llaman extremos, fíjate que cuando los escribo en orden, estos dos están en el extremo, tiene que ser igual al producto de medios. Estos dos serían los medios. Si los escribo en orden, estos dos numeritos están en el centro o en el medio. De ahí viene el nombre de extremos y medios de la proporción, que serían estos dos números, su producto es igual al producto de estos dos. Fíjate que esta propiedad, la proporción siempre cumple que el producto de extremos es igual al producto de medios. La vimos en las fracciones como dos fracciones son equivalentes si el producto cruzado numerador-denominador es igual. Pues es lo mismo porque son conceptos muy parecidos. La única diferencia, te vuelvo a repetir, que en una razón, en una proporción, perdón, estoy trabajando razones y aquí puedo tener números decimales, cosa que no tengo en las fracciones. Bueno, pues vamos a ver este concepto aplicado con un ejemplo sencillito, o con un par de ellos que tenemos aquí. Fíjate que nos dicen que los números 2 y 5 y 8 y 20 forman proporción, ya que la razón entre 2
y 5 es igual a la razón entre 8 y 20. Para que esto sea verdad, la razón, o decimos que los números 2, 5, 8 y 20 forman proporción o son proporcionales. ¿Por qué? Porque la razón de los dos primeros, su cociente, es igual a la razón de los dos segundos, su cociente. ¿Cómo lo compruebo? Pues viendo que el producto de extremos, 2 por 20, es igual al producto de medios, 5 por 4. 2 por 20, 40, 8 por 5, 40, efectivamente son proporcionales. Bueno, pues este concepto que acabamos de estudiar nos sirve para resolver una serie de problemas que se denominan el cálculo del cuarto proporcional o el cálculo de una proporción de 4 números. Fíjate que cuando me dicen que tengo 3 números A, B y C conocidos y me dicen que calcule el cuarto proporcional, a este número lo voy a llamar X. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Pues lo que se va a cumplir es que estos 3 números conocidos y el que me piden forman proporción. Por lo tanto, la razón de los dos primeros tiene que ser igual a la razón de los dos segundos. Como estos 3 números son conocidos, desde aquí puedo despejar el que me están pidiendo. Esto es lo que hacíamos también cuando veíamos en fracciones calcular una fracción equivalente conocido el numerador o el denominador. Recordad, multiplicamos en cruz, dividimos por el opuesto. Luego, para resolver un ejercicio de estos, siempre voy a decir que el valor de x es b por c multiplicando entre a. Ejemplo. Me dicen calcula el cuarto proporcional de 2, 10 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a buscar un número x tal que 2, 10, 3 y x formen proporción. Por lo tanto, la proporción de 2 y 10 tiene que ser igual a la proporción de 3 y x. ¿Cómo resuelvo esto? Multiplicando en cruz, producto de extremos igual a producto de medios, por lo tanto, 2 por x, 2x, y medios 3 por 10, 30. Y ahora, ¿qué número multiplicado por 2 me da 30? Pues 30 entre 2, el número 15. Este es el que me estaban pidiendo. Fíjate que otra forma es resolverlo como lo hemos visto. Si quiero calcular la x, directamente aplico esto que tenemos aquí. X será igual a 10 por 3 dividido entre 2. Y por lo tanto, 10 por 3, 30 entre 2, o recuerda, 10 entre 2, 5 por 3, 15, el número que me estaban pidiendo. Otro ejercicio que podemos ver de aplicación de lo que acabamos de explicar son las razones. Lo que hemos dicho antes de que no es conmutativa, sino inversas. Fíjate, me dan un rectángulo que me dicen que tiene por medidas 8,5 centímetros y 4,25 centímetros. Y me piden que calcule un segundito, bueno, mientras viene yo sigo, que calcule la razón entre las dimensiones. Fíjate que aquí no es lo mismo que me pidan la razón de A a B o la razón de B a A. Si nosotros calculamos la razón de A a B, si nosotros calculamos la razón de A a B, sería 4,25 entre 8,5. Cogemos la calculadora, dividimos y nos da 0,5, es decir, un medio. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de A a B es un medio, es decir, que A es la mitad de B. Esto es lo que calculo con una razón, ¿de acuerdo? A es la mitad de B. Pero si hubiese hecho al revés la razón, de B a A, hubiese sido lo contrario. 8,5 entre 4,25, 2 entre 1, 2. Es decir, la razón de B a A será la inversa, 2. ¿Qué quiere decir? Que B es el doble de A. Con este ejercicio pasaría exactamente igual, lo único que aquí estamos hablando de 3 octavos o 8 tercios. No hace falta utilizar esto, siempre es más intuitivo usar la fracción. Y este último ejercicio ya lo tienes en este tutorial, por lo tanto